nosotros podamos ir al cielo, a la presencia de Él. Nosotros solo tenemos que disponer nuestro corazón, creer en lo que Él dice en su palabra y aceptarlo. Ese es lo que el Señor dice para que nosotros podamos estar allí en el cielo, porque ese es el viaje que tenemos. Bueno, vamos a orar para empezar. Padre Santo, Dios de los cielos, quiero darte gracias, Señor, por este momento que tú permites que estemos aquí reunidos. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece. Gracias, Padre bendito, por cada una de las mujeres y de los hermanos que tú has traído hoy para que estemos aquí reunidos. Ayúdanos, Dios, a recibir la palabra con mansedumbre, con reverencia ante ti, Señor, para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Dios de los cielos. Sobre todo este tema que es el que tú nos has mandado, Señor, de evangelizar, de hablar a otros de lo que tú ya nos has dado a nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, Padre bendito, lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, úsanos para tu gloria y para tu honra. Colocamos este tiempo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, el tema de hoy, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Un viaje sin equipaje. Todos vamos a viajar un día y el equipaje que llevemos serán las almas que hayamos ganado para el Señor, para presentar al Señor algo de lo que pudimos hacer mientras estuvimos en este cuerpo, después de haber recibido al Señor. Debemos de hablar a la gente lo que nosotros ya hemos recibido. Entonces les quiero leer un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 5. Vamos a leer. Yo tengo otra versión. Me gusta leerla, como que entiendo más lo que el Señor dice. Entonces, leemos. Primera de Corintios 15, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, permítame recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron, entonces, lo aceptaron entonces y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente. Si no, todo fue en vano. Lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 cristianos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto ya. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de transmitir lo que ya recibimos. Entonces, ¿qué fue lo que recibimos? Dice que lo que dice la palabra de Dios, lo que está aquí conforme a las escrituras. Ese mensaje de salvación que ya muchos conocemos, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. Así está escrito. Pero que Él no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó. Y Él está vivo, no volvió a morir. Y nuestra fe debe estar puesta en un Cristo vivo que venció la muerte y que es poderoso para salvarnos y para ayudarnos en las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, ese es el mensaje que nosotros debemos de transmitir, lo que ya recibimos. Es muy agradable poder compartirle a alguien del Señor y ver que ese corazón está dispuesto a querer recibir la palabra y a querer aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Vamos a mirar qué es un evangelista. Entonces, un evangelista es aquel creyente que Dios le dio un don especial de evangelizar, de llevar esas buenas nuevas a los que no conocen del Señor. Entonces, el que tiene el don, tiene esa pasión por las almas, tiene ese deseo de orar por las almas perdidas, le duele el corazón ver la gente sin Dios en tanto sufrimiento. Ese es el que tiene el don. También la Biblia nos muestra y nos habla de que hay misioneros. Entonces, ¿qué es un misionero? Es aquel
creyente que tiene también el don de evangelismo y que Dios lo envía a otros lugares de Colombia o del mundo a llevar el mensaje de salvación a las personas y a empezar nuevas iglesias. Entonces, un evangelista es el que tiene el don. Un misionero también tiene el don y es el que es enviado a otras naciones. Pero nosotros los creyentes, todos los que estamos aquí, que ya hemos recibido a Cristo, ¿cómo nos podemos identificar con ellos? En que también tenemos un mandato. El Señor Jesús nos manda en su palabra de que vayamos y llevemos el mensaje a toda criatura. Tengamos el don o no tengamos el don, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que como decía Estelita, Él es el que nos da poder para predicar el Evangelio. Entonces no tenemos excusa, ¿verdad? No podemos decir es que yo no tengo el don, entonces yo por eso no lo hago. Yo no tengo un llamado a las misiones, entonces yo por eso no lo hago, porque el Señor dejó un mandato para toda su iglesia. Entonces no podemos escudarnos en que yo no tengo el don, entonces no sé. Tenemos que prepararnos con la palabra de Dios para poder evangelizar, porque ¿qué es lo que tenemos que hablarle a las demás personas? Lo que miramos aquí en Primera de Corintios, lo que ya recibimos nosotros. Ya recibimos el perdón de nuestros pecados a través de Cristo en la cruz y esa certeza de que vamos a ir al cielo el día que el Señor nos llame porque hemos recibido la salvación a través de Cristo, a través de su resurrección, que Él es poderoso para salvarnos. Entonces, la Biblia nos muestra que debemos de hacerlo, pero resulta que hay un obstáculo. Bueno, hay varios obstáculos que nosotros mismos nos colocamos. El primer obstáculo que podemos ver en no cumplir con este mandamiento es la falta de misericordia. Si nosotros no tenemos misericordia por las personas que se están perdiendo, que están sufriendo, pues no tenemos ese deseo de querer hablarles y compartirles lo que nosotros ya conocemos y el regalo que el Señor ya nos ha dado a nosotros. ¿Qué es misericordia? Misericordia es compasión por los que sufren y brindarles apoyo, brindarles ayuda. El término misericordia es sinónimo de compasión, de piedad, de bondad. Es conmoverse, es sentir ese, esa compasión por ver la gente que anda sin el Señor Jesús. Es muy triste, es muy triste. Esta semana compartí con una hermanita que yo sé que todos estamos orando por una mujer que todas estamos orando por ella, que Fernanda, recuerdan que Sandrita Ferrucho nos pidió el favor de orar por ella, por su condición que está sufriendo en este momento de haber perdido un bebé, de volver a estar embarazada y ahora le asesinaron su esposo. Es muy triste escuchar el dolor de las personas y saber que no tienen una esperanza en quien confiar como nosotros sí ya la tenemos. Nosotros pasamos por circunstancias difíciles, pero tenemos una esperanza donde ir y recibir el consuelo que el Señor nos da. Y sobre todo tener esa certeza de que el día que lleguemos a morir vamos a ir a la presencia de Dios. Sigamos orando por ella. Su corazón estaba dispuesto a querer escuchar ese mensaje de salvación y oremos porque ella pueda creer en el Señor y pueda aceptarlo para que pueda ser salva y para que pueda tener ese consuelo que solo Dios nos puede dar en medio de una circunstancia tan difícil como la que ella está viviendo. En el libro de Lucas 6:36, el Señor nos manda a ser misericordiosos. Es un mandato, así de que no tenemos excusa tampoco, de que es que yo no tengo el don de misericordia. Es un mandato del Señor que tenemos que ser misericordioso. Dice Lucas 6:36, sé misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es misericordia y Él nos salvó a nosotros por su misericordia. Y Él quiere que nosotros seamos misericordiosos para que podamos poder hablar a las personas que sufren. Jesús es nuestro mayor ejemplo. En Mateo 9:36 dice la palabra de Dios. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos,
porque estaban angustiados y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo miraba el Señor a la gente? Con compasión, porque veía que estaban angustiadas y abatidas. Dice, como ovejas que no tienen pastor, como que no tienen una esperanza en ninguna, en un Dios todopoderoso como la tenemos nosotros. Jesús miraba a las personas así y Él nos llama a que seamos misericordiosos, como Él es misericordioso, para que podamos hacer esta labor de llevar el Evangelio a los que no conocen del Señor. ¿Podemos recordar nosotros cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Yo sé que hay jóvenes aquí que es un gran privilegio que puedan aceptar al Señor tan jóvenes, porque pues, no han tenido que pasar por muchas cosas tan duras como de pronto muchas de nosotros hemos tenido que pasar por nuestra terquedad. La palabra de Dios dice en Efesios 2:12, dice que nosotros vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo recuerdo que yo andaba así, sí, con muchos problemas, mucho dolor en mi corazón y no tenía una esperanza a dónde acudir. No tenía un Dios todopoderoso en mi vida para poder acudir a Él para que me ayudara. Y muchas personas allá afuera, aún nuestras propias familias, están pasando dificultades, están así como el Señor dice aquí en su palabra, angustiados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, la verdad, y nosotros mismos ponemos obstáculos para no predicarles el evangelio, porque no me van a escuchar, porque se ponen bravos, porque por muchos obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, no queremos hablar. Pero recuerden que es un mandato de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Recuerden que es un mandato ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso, y Dios quiere que nosotros lo hagamos. Somos insensibles a la necesidad de las otras personas. ¿Saben por qué? Por nuestro egoísmo. Somos egoístas y como yo ya tengo el regalo de la salvación, entonces no me interesa lo que pase con las otras personas. Estamos tan enfocados en nuestra propia vida, en los afanes de esta vida, que no es malo tener que hacer las labores de la casa, tener que hacer tantas cosas que se nos presentan, pero muchas veces tendremos que dejar de hacer alguna de esas cosas para poder ir a llevar el mensaje a esa persona que está en necesidad. Pero siempre estamos pensando es en nosotros mismos, es que yo tengo, yo tengo y yo tengo, pero no me interesa lo que pase allá afuera con la persona que esté sufriendo. Muchas veces Dios nos da lecciones para que nosotros aprendamos. Recuerdo siempre un señor que trajeron de mi pueblo, él tenía cáncer, tenía leucemia, y lo trajeron acá a Bogotá y mi hermano me dijo que fuera a visitarlo. Y yo puse un obstáculo. Dije, no, porque tengo gripa, porque no me siento bien, aunque no era que estuviera tan enferma. Así de que no lo voy a hacer hasta que no esté bien. Y pasó toda la semana y no fui. Y el día domingo dije, después de que salga de la iglesia, voy a ir a visitarlo y fui. Pero cuando llegué allí, él había entrado en crisis, estaba en cuidados intensivos. Él estaba en la casa cuando mi hermano me dijo que fuera a visitarlo, pero cuando yo decidí irlo, ese día se había agravado y lo habían hospitalizado y estaba en cuidados intensivos, así que no pude hacerlo. No pude hablarle del Señor y él murió. Y yo quedé con el dolor en mi corazón, aunque entendí que él nos iba a salvar porque yo le hablara. Dios pudo haber puesto cualquier otra persona que lo hiciera. Pero yo fui negligente a ese llamado que me estaban haciendo de ir a predicar el evangelio a una persona que lo necesitaba. Y no sé cuántas veces a ustedes les habrá pasado algo parecido, que le han dicho, Julano de tal está enfermo y siempre ponemos, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer oficio, es que tengo que hacer tal cosa y no hacemos el deber, el propósito de ir a hablarle de ese mensaje que nosotros ya tenemos, de lo que nosotros creemos, de la esperanza que tenemos. Y estas personas quizás mueren sin Cristo porque
No hay quien les predique como escuchábamos las alabanzas ahorita. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Por eso el Señor nos da ese mandato. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y no pongan obstáculos. Quitemos ese egoísmo de nuestro corazón y clamémosle a Dios que nos dé un corazón misericordioso por las almas que se están perdiendo a nuestro alrededor. No hay necesidad de ir tan lejos. Dios llama a cada persona con un propósito para ir a llevar ese mensaje a otros lugares. Pero nosotros tenemos muchas personas a nuestro alrededor con tanta necesidad de Dios y simplemente no lo hacemos porque estamos ocupados en nuestros propios beneficios. Debemos siempre depender de Dios para ganar esas almas. Debemos orar para que Dios nos ayude, porque no es en nuestras fuerzas. Veíamos ahorita también en Hechos 1:8 que es con el poder del Espíritu Santo, que Dios es el que convence, no nosotros. Nosotros solo tenemos que hablar la palabra escrita y el Señor es el que convence, el Señor es el que da la fe, el Señor es el que lleva a las personas a que crean en Cristo para que sean salvos. Dios hace toda la obra. Nosotros solo tenemos que hablar. Y entonces, ¿por qué ponemos tantos obstáculos para no hacerlo? Decimos es que no sé, pero si ya se les ha enseñado, ya hemos escuchado enseñanzas acerca de cómo evangelizar, hemos memorizado versículos. Entonces, ¿cuál es el impedimento que nosotros mismos ponemos para no hacerlo? No, no hay obstáculo, no hay impedimento, hay un egoísmo tan grande en nosotros que por eso no queremos hacer esa labor que el Señor nos llama a hacer para la salvación de las almas. Cristo fue a la cruz para salvarnos. Él hizo su tarea en obediencia al Padre. Dice, consumado es, ya pagué, hecho el pago, dice el Señor. Y ahora Él nos da a nosotros el poder del Espíritu Santo para que nosotros hagamos esa labor, solo que no lo queremos hacer. Entonces, mis hermanas, yo les pido, como dice el apóstol Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Podemos agradar a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, obedeciéndolo, porque Él no lo manda. No es que si quiero hacerlo, es un mandato. El Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El resultado lo da el Señor, porque muchas veces también es que nos desanimamos porque hablamos y vemos como que no pasó nada, como que nadie me pone cuidado, como que no he podido llevar un alma a los pies de Cristo. Eso no lo sabemos. El día que estemos en el cielo, lo vamos a ver. ¿A cuántas personas les hemos hablado y uno piensa que no pasó nada? Pero después, más adelante, vamos a ver que sí, que la palabra hizo el efecto en esas personas que Dios permitió que nosotros les habláramos. Es muy bonito y muy especial poder llevar un alma a Cristo. La persona que no lo haya hecho, la hermana que no lo haya hecho, le animo a que lo haga. Y van a ver ese gozo tan grande que uno siente de ver una persona diciendo, sí, reconozco que soy pecador y sí quiero creer en el Señor Jesús y quiero aceptarlo como mi Salvador. Es muy bonito y da mucho gozo. La Biblia dice que aún los ángeles en el cielo sienten gozo de que un alma llegue a los pies de Cristo. Entonces quiero animarlos, hermanos, a que podamos hacer esta labor, a que estemos hablándole a la gente de Cristo, porque es un mandato y porque es nuestro deber y porque es una forma de agradecerle al Señor lo que el Señor ha hecho por nosotros. En Proverbios 11:30, la palabra de Dios dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana algo es sabio. Nosotros somos justos porque ya recibimos el perdón de nuestros pecados. Así que el fruto del justo es como un árbol de vida. Nosotros debemos de acercarnos a Dios permanentemente, reconociendo nuestros pecados, pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda para cambiar,
para que ese fruto se vea evidente en nuestras vidas. Y si estamos pegados a Dios, como dice en Juan 15:5, dice que nosotros debemos estar pegados a la vid, porque separados de Dios, nada podemos hacer. Pero si estamos ahí en una comunión con Dios, tenemos crecimiento espiritual y el fruto del Espíritu va a ser evidente en nosotros. Vamos a poder estar cultivando en nuestro corazón esa misericordia que el Señor quiere que nosotros tengamos, esa compasión por las personas. Y entonces dice, y el que gana almas es sabio. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, estamos siendo sabias. Y si no lo hacemos, entonces, ¿qué estamos siendo? Necias, tontas, ¿verdad? Porque tenemos algo lindo para hacer, tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo, tenemos la palabra de Dios que nos dice qué es lo que tenemos que hablar. Dios nos facilita todo y nosotros simplemente no lo hacemos. Somos tontos. Entonces, en esta tarde vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que quite todo egoísmo de nuestro corazón, que nos ayude a estar cultivando un corazón lleno de misericordia y de bondad para poder hacer esta labor que Dios nos ha mandado a hacer y que muchas personas lleguen a Cristo a través de nosotros. Pienso que si le habláramos a una persona un día, solo una persona, ¿cuántas personas podrían estar escuchando el mensaje de salvación? Si cada uno de nosotros estuviéramos haciendo esa tarea. Serían muchas, ¿verdad? Escucharon el mensaje. La Biblia dice, en Efesios 1:13, dice que después de haber oído el mensaje de salvación y habiendo creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si escuchan el mensaje y lo creen, van a recibir al Señor en sus corazones y van a ser salvos. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice se me perdió el salmo, no, sé que es 90, el salmo 90:10, dice que nuestra vida, nuestros años de vida serán como 70. Dice que para los más robustos, quizás 80. Entonces me puse a hacer la cuenta en mi vida. ¿Cuántos años me quedan para llegar a 70? Hagan la cuenta ustedes en sus mentes y digan, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante con esos 13 años que me quedan de vida? A otros les queda mucho más y a otros les queda muchos años más de vida para llegar a esa edad, pero aprovechemos las fuerzas que aún tenemos para hacer esta tarea que el Señor nos ha mandado. Así tengamos 80 años desde que podamos hablar, podemos hacerlo. No hay obstáculo. Da alegría ver pastores, misioneros ya viejitos y verlos y escucharlos hablando la palabra de Dios. Ellos no se callan. Ellos no tienen impedimentos por la edad ni porque me duele aquí o porque me duele allí. Desde que tengamos la voz, podemos hacerlo. Aún los que no tienen voz, porque pueden aprender el mensaje de la seña y ahí están transmitiendo el mensaje de salvación. ¿Se dan cuenta que no hay obstáculos? Entonces, aprovechemos esos años que nos quedan de vida. Solo Dios sabe cuándo nos va a llamar de este mundo. Pero los que nos queden, hagamos la labor que Dios nos ha encomendado y vamos a tener gozo y vamos a ser mujeres sabias y jóvenes sabios, porque están haciendo la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Les entregamos una hojita así a, bueno, los jóvenes creo que no la tienen, pero a las mujeres y las hermanitas de Zoom las voy a mandar por el grupo. Hay unas peticiones de oración por las que nosotros podemos estar orando por nosotras mismas. Después de que nos la aprendamos, ya va a ser sencillo orar por ello, pero al comienzo, pues quizás tengamos que mirar la hojita. Dice, en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Entonces, ¿qué podemos orar? Señor, quita de mí todo egoísmo y ayúdame a ver a las personas con misericordia, como tú lo hiciste conmigo. ¿Qué dice la palabra? Dice que me salvó. Si lo hacemos personal, dice, me salvó, no por obras de justicia
que yo haya hecho, no porque yo sea buena, no porque yo haga obras de caridad, no porque venga a la iglesia, no me salvó por eso. Dice, por su misericordia fue que el Señor nos salvó. Y nosotros debemos de hablar a las personas por misericordia también, para que ellos también conozcan al Señor. Y la segunda petición dice, Primera de Corintios 15 del 3 al 5, que fue el que leímos ahorita, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Cómo podemos orar? Dice, Señor, dame compasión por las almas, ayúdame a ser ganadora de almas bajo cualquier circunstancia. Ayúdame a compartir lo que significas para mí y lo que has hecho en mi vida. Estas son oraciones que podemos estar haciendo por nosotras mismas para que Dios nos ayude a poder hacer esa labor. Pero no nos quedemos solo en la oración, tenemos que ir a la práctica. La misericordia es una virtud, es algo que nosotros podemos cultivar en nuestro corazón. Y si lo tenemos ahí bien aferrada a esa misericordia de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a salir hacia lo exterior. Va a ser algo normal poder tener misericordia de las personas que no conocen de Cristo si estamos nosotros ahí pidiéndole al Señor y actuando con misericordia como Dios quiere que seamos. Y la otra petición que tenemos aquí es orar por los jóvenes que se están preparando para ir a las misiones, para ser maestros, evangelistas, para lo que el Señor los haya llamado. Y en Efesios 6:19, en la primera parte dice, el apóstol Pablo dice, y que oren por mí, o sea, por los jóvenes, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Podemos estar orando por nosotras para que Dios nos dé esa denuedo, esa sabiduría para predicar el evangelio y también por nuestros jóvenes de la iglesia, bueno, de todas las iglesias bautistas que están, estos jóvenes allí preparándose en allí en Tenjo, queriendo ser obedientes a lo que Dios los ha llamado. Nosotros sostengámoslos en oración para que nada los desvíe del camino, sino que su corazón siempre sea recto para Dios y puedan hacer esa labor que Dios les está llamando a hacer, pero también a nosotras, porque la tarea es de todos, no solamente de ellos, es de todos nosotros, de toda la iglesia. Vamos a orar, hermanas. Cerramos nuestros ojitos y oramos. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordia nos han alcanzado a cada una de nosotros para la salvación de nuestras almas, bendito Dios. Pero también queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a querer cultivar en nuestros corazones la misericordia, la bondad, la compasión para con los demás, Señor, para con todas las personas que tú nos pones en el camino y que nosotros debemos de predicar el evangelio porque debemos de tener compasión de ellos porque no conocen de ti, Señor, no conocen el camino para llegar a ti, Padre Santo, para que puedan tener esa salvación de sus almas y también un Dios vivo, real y poderoso para ayudarles en sus necesidades, para darles la paz, el gozo que necesitamos en medio de tantas circunstancias. Ayúdanos, Señor. Danos compasión, Señor, por las almas perdidas, Dios de los cielos, y ayúdanos a ser ganadores de almas en cualquier circunstancia, no importa si estamos sufriendo alguna necesidad, alguna enfermedad, algún problema, Señor. Por encima de todo ello, ayúdanos a ser esforzados y valientes para llevar este mensaje de salvación a las personas que no conocen de ti, Señor. También, Señor, queremos pedir en esta tarde por nuestros jóvenes, Señor, de la iglesia, para que ellos permanezcan fieles y firmes, que sus corazones sean guardados del mundo, Señor, para que no se desvíen del camino, Señor bendito, y para que ellos puedan hacer esa labor que tú les has encomendado. También quiero pedirte, Señor, por nuestros jóvenes que un día estuvieron aquí, que estuvieron haciendo esta labor, pero que ahorita ya no están, porque el mundo los ha atrapado, Señor, y se han alejado de ti. Pedimos por ellos, Padre Santo,
para que los traigas nuevamente a tu redil, Señor, para que ellos sean convencidos de que alejados de ti nada pueden hacer y que puedan volver, Padre Santo, para hacer esta labor tan bonita, tan especial que tú les has encomendado a ellos, Señor, y que ahora por estar separados de ti no lo están haciendo, Dios de los cielos. Gracias te damos, bendito Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos fortalece y nos consuela, Señor, pero que también nos exhorta a querer hacer la labor que tú nos has llamado y que nosotros por nuestro egoísmo no lo hacemos, Señor. Quita de nuestros corazones todo egoísmo, Dios, que todo lo que impide que no queremos hablar de ti, Señor, para que lo hagamos con el amor tuyo, con la humildad tuya, Señor, con la sabiduría tuya, Señor. Y así muchas personas podrán llegar a tus pies, Señor bendito. Y todos podemos estar felices y gozosos viendo a las personas salvarse, Señor. Gracias, Padre Santo. Colocamos esto en tus manos, el resto de la reunión en tus manos, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.